Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy Yusi y esta es Esencia Cubana. Y antes de seguir el vídeo, los invito a suscribirse. Pinchen ahí abajito el botón que dice suscribirse, activen la cámara. Ya me estoy enredando la lengua. Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les envíe una notificación cada vez que suba un vídeo. Este videito del día de hoy es algo especial, ya que he pensado mucho en hacerlo, sobre todo porque es un tema algo complicado para los cubanos. Sé que este video me va a traer varias contradicciones con mucha gente, me va a traer quizás hasta comentarios negativos, porque voy a hablar específicamente de Cuba. Y los que están viendo el título del vídeo y los que son cubanos además sabrán por dónde voy. Pues voy a hablar de las cosas que los cubanos no nos atrevemos a hablar en muchísimas ocasiones. Las cosas negativas de Cuba, aunque también en algún momento resaltar lo positivo, que también es importante. Y por supuesto voy a tratar de hacer el vídeo lo más ligero que pueda, aunque siempre diciendo la verdad, lo que pienso, lo que opino. Realidades que incluso para mí son complicadas porque yo las conozco, yo soy capaz de hablarlas, pero como cualquier cubano soy incapaz de aceptar cuando alguien lo dice, alguien extranjero, alguien que no sea cubano, habla estas verdades sobre Cuba. Soy incapaz de aceptarlas. Como cualquier cubano, creo yo, todos los cubanos de alguna manera crecimos adorando Cuba y por lo tanto no nos gusta que nos toquen nuestra isla. Durante muchísimos años los cubanos de cierta forma nos hemos callado la situación de nuestro país con respecto a economía, con respecto a derechos, con respecto a absolutamente todo. Quizás muchos, porque me incluyo además, antes de salir de Cuba, obviamente estábamos bajo una versión totalmente equivocada, o quizás no totalmente, pero sí hasta cierto punto equivocada, solamente bajo la versión del gobierno cubano. Pues no teníamos ningún otro medio para saber, para conocer, y por lo tanto solo hemos estado bajo esta versión, y todo el que no ha salido de Cuba obviamente la sigue creyendo tal cual. Los cubanos hemos creído que nuestro país es el que más libertad de expresión nos brinda, es donde el gobierno es amigo del pueblo, donde el gobierno solo mira por su población, e incluso veíamos muy bien tener un solo partido, un solo presidente durante muchísimos años. Esto lo veíamos totalmente normal, no era algo como que para horrorizarse como el resto del mundo, que cada cierto tiempo cambia sus presidentes. Pues en Cuba esto lo veíamos como arriesgarse en vano, por decirlo de alguna manera, arriesgarse a alguien nuevo que cambie todo lo que se ha logrado de cierta manera. ¿Y saben por qué pasaba esto? Porque en Cuba, como les dije anteriormente, no existe no existía, mejor dicho, ningún otro medio de comunicación no es la palabra, de información más bien. No existía ningún otro medio de información que no fuera el gubernamental. Todo lo que sabíamos del mundo fuera y de dentro de Cuba era lo que nos informaban los medios del Estado, la información que nos brindaba el propio Estado. Imagínense que en Cuba hasta hace poco no existía ni la internet. Y cuando digo hace poco, me refiero a menos de 10 años. Yo vine a conocer el internet cuando tenía aproximadamente 18 años. Y no era tan sencillo. Hoy tengo 25. Hoy tengo 25 años. Y lo vine a conocer con 18 y no era tan fácil. Lo conocí por la universidad. En aquel momento nadie en la calle tenía internet, solo los estudiantes universitarios, y lo teníamos muy limitado. Teníamos una cuota mensual de no sé cuántos megas, porque no llegaba a gigas, eran megas. Era súper complicado, solamente podíamos usarlo para buscar información de algo para la escuela en Google o utilizar Facebook. Teníamos muchísimas páginas restringidas, no podíamos acceder a ellas, obviamente. Si accedíamos, pues nos quitaban la cuenta, ellos se enteraban enseguida porque lo tenían todo súper vigilado y nos quitaban las cuentas por 1 o 2 años, algo así, creo. Bueno, ya les digo, nadie más en la calle las tenía, solo los estudiantes universitarios, y era por un tiempo súper limitado. Si querías bajarte un vídeo, pues no podías, porque si te lo bajas, pues sencillamente te quedas sin internet por el resto del mes. Después de un tiempo, hace, ¿qué hay? Unos 5 años que hay internet para la población.
Hace más o menos unos 5 años aproximadamente, no tengo bien la fecha, o quizás hasta menos, que hay internet para la población, con unos costes extremadamente altos. Por ejemplo, en mi casa hay internet, en mi casa en Cuba hay internet, es $15, 30 horas, porque además te lo daban por horas. $15, mi gente, es mucho dinero en Cuba. En Cuba un salario mínimo es de 250 pesos, que solamente son $10. Es decir, mucha gente no se puede costear este internet. El internet de la calle, el que está normalmente en los parques, en algunos parques, porque no es que lo haya en todos sitios, también es costeado obviamente. Creo que es a $1 la hora, muy caro. Luego está el internet de los móviles, que vino a aparecer cuando nosotras vinimos para aquí hace 2 años y medio como mucho. Caballero, yo fui a Cuba este año. Es extremadamente caro. 20 euros 4 días. Exacto, 20 euros 4 días, como dice Yayi. Y aquí entre nos no dura nada. Yo noto que aquí yo con 7 euros me compro 4 gigas de internet y me dura el mes entero. Viendo YouTube, viendo las redes sociales, hablando por WhatsApp, haciendo videollamadas. Es decir, no me limito en nada. Allá en Cuba, los quieres ahorrar. Si quieres que te duren el mes entero, pues sencillamente no veas redes sociales, no veas YouTube. Solo usa WhatsApp y limita todas las demás aplicaciones, todas las demás redes sociales. Incluso el cubano inventa tanto que las personas, para poder, sí, porque lo tengo que decir, el cubano inventamos mucho, solucionamos todo lo que se nos presenta en la vida de una manera u de otra. Eso sí tenemos que decirlo. Le buscamos solución a todo. Los cubanos usamos aplicaciones para reducir el coste del internet, para reducir la velocidad, porque claro, mientras más velocidad, más rápido te gasta los gigas. Y esto es complicado. Para reducir todo esto, aplicaciones de móviles, quitándole el derecho a internet a todas las aplicaciones que tengamos en el móvil, para solo tener internet cuando nos conectemos por Wi-Fi normal y no por datos móviles. Y entre nos, caballero, volviendo un poquito atrás, el cubano que se costee el internet es o porque es un joven y no tiene que gastar en casa porque los padres costean todos los gastos de la casa y pues nada, el fruto de su trabajo lo utiliza en internet, en nada más. No se puede comprar ropa, no se compra nada porque solo lo utiliza en internet, o sencillamente no come si tienes que costear gastos de una casa. No comes, no te vistes, no nada, porque no te alcanza para absolutamente nada. Saltando a otro tema, desde que somos pequeños nos enseñan que la educación en otros países no es para todos, que no todos la pueden costear, que es muy complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto yo veo que es cierto. Hasta cierto punto, ¿por qué? Porque la universidad no es gratuita. La universidad hay que pagarla. Puede ser que en algún país haya que pagarla las demás enseñanzas, no lo sé. Pero no en todos los países la educación es pagada. Hay países en los que hay educación para todos. Ahora que si quieres irte por una escuela privada, pues vete para la escuela privada. ¿Quién te lo prohíbe? Es verdad que hay que pagar los libros, que en algunas escuelas y dependiendo de la edad tienes que pagar uniforme, pero aquí entre no, los libros no los tienes que devolver, el uniforme tampoco lo tienes que devolver. El libro que te dan es un libro totalmente nuevo. Además, el gobierno, por ejemplo, de aquí de España, tiene becas donde te ayudan con los costos si de verdad lo necesitas y si de verdad quieres estudiar. Además, no es algo extremadamente caro, por decirlo, mirando un poco los costes de otras cosas. Pero bueno, allí la educación es gratuita hasta cierto punto también, donde no tienes que pagar libros, donde no tienes que, bueno, el uniforme sí tienes que comprarlo, pero no tienes que pagar libros, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto es bueno porque no se desperdicia la base material de estudio, ya que, por ejemplo, aquí se paga el libro, no lo tienes que devolver, pero nunca más lo utilizas, nunca más lo miras y eso es como algo desperdiciado ahí, hojas desperdiciadas por gusto. Allí pasas de un estudiante a otro, los niños no cuidan como las personas adultas, obviamente, los libros siempre terminan o rotos o sin alguna hoja o todo escritos, es decir, no está bien cuidado. Muchas de las escuelas no tienen ni tan siquiera persianas en alguno de sus aulas, es como que bastante descuidadas. Y esto se nota simplemente de pasar de largo, no hay ni que llegar. Esto se nota el nivel de descuido que hay con las escuelas. Incluso hay escuelas donde alguna de sus aulas, que están en alto o en bajo o donde sea, no se puede entrar a esas aulas porque esas aulas están en peligro de derrumbe. Por ser construcciones obviamente
muy antiguas ya y no ser restauradas. También tenemos el caso de los profesores que se ven súper cohibidos, y aquí, mi gente, voy a poner bastante énfasis porque resulta que aquí hasta yo me he visto afectada. Yo en Cuba estudié licenciatura en educación, especialidad matemática y física, y ejercí 2 años de profesora. Y los profesores se ven enormemente cohibidos. ¿Por qué? Les explico. Si no tienes un alto porcentaje de estudiantes aprobados, es culpa del profesor. No es culpa de la poca preparación de los estudiantes, es culpa siempre del profesor, aunque el profesor se haya esforzado porque sus estudiantes aprobaran, porque haya venido incluso en horarios en que no le tocaba dar clases, a darle repaso a sus estudiantes. Aunque sea así, no importa, es culpa siempre del profesor, no de la poca preparación de los estudiantes, que la verdad tienen bastante poco interés, la gran mayoría. La gran mayoría están porque sus padres quieren que estén estudiando, están para el internet, están para el juego, están para los novios, etcétera, etcétera, pero no para el estudio. Y la verdad no lo veo mal, cada quien puede hacer en su vida lo que le da la gana, pero ser culpa de los profesores, mi gente, la verdad no lo creo. Incluso tienen que aguantar muchas faltas de respeto, tanto de los mismos estudiantes como de los padres, como de los directivos del centro, etcétera, etcétera. Cuando terminas una carrera universitaria o una carrera técnico medio, obrero calificado o lo que sea, una carrera en sí, un oficio, el Estado te busca empleo, te ubica en un centro laboral, pero eso sí, en caso de las carreras universitarias, no sé en los oficios como técnico medio, obreros calificados, porque claro, yo no lo estudié. Pero en las carreras universitarias el Estado te busca el empleo, te ubica. Si no quieres trabajar para ellos, pues tu título no tiene valor. Mi título, por ejemplo, fue invalidado. Las mujeres tienen que trabajar para el Estado 3 años y los hombres que han pasado de servicio 2. La verdad, esto lo veo de cierta forma bastante injusto. Es verdad que la educación es gratuita, pero no es, por decirlo de alguna manera, la educación de más calidad del mundo, que es otra cosa a la que se regocijan los cubanos, pero esto no es así. Y no voy a entrar en ese tipo de detalles porque aquí sí creo que tendría mucho para extenderme y aquí quiero detenerme. Además, por decirlo de alguna manera, hay muchísima diferencia entre Cuba y cualquier otro país. Porque en Cuba muchísimas personas no tienen acceso, por ejemplo, a un coche, tienen que tomar transporte público y aquí entre nos no es nada ni remotamente bueno. Los horarios no se complementan. Hay tantas personas esperando el transporte público que muchos de los buses pues dejan a muchísima gente. Te subes al bus y no es como en otro país que el transporte público vas muy sentado, muy tranquilo en tu asiento. Es que vas amontonado con muchísima gente que obviamente va sudando, va oliendo mar, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a hacer la fina porque yo soy cubana y me metí 23 años en mi vida en Cuba y esto la verdad no me hace ni mucho repelús porque estoy acostumbrada. De hecho, fui a Cuba y me monté en un bus. No cogí taxi, me monté en un bus. Como buena cubana que soy. Pero hay mucha gente que se sube al bus apretado contra la puerta con riesgo a que se caiga y a tener un accidente. Que la verdad es algo que no sucede en ningún otro país. Y es que hay tan pocos que no son suficientes. Muchas veces los horarios fallan, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los problemas que hay en Cuba y que me toca bastante decirlo porque es como muy difícil contarlo, es como si estuviera, no sé, degradando mi país o algo así, o la gente de mi país, no lo sé, es algo que me cuesta hablarlo, es el acoso que hay hacia las chicas jóvenes. Jóvenes me refiero a chicas de 13, 14 años, en cuanto empiezan a desarrollar, en cuanto empiezan a ser adolescentes, las acosan y hay un machismo increíble también, pero sobre todo mucho acoso y prácticamente no pueden hacer nada porque no hay, no sé si ley es la palabra porque a lo mejor sí las hay, pero como que no se toman demasiado en cuenta hasta que no pasa algo realmente grave. Incluso cuando pasa algo realmente grave, tampoco es que lo tomen demasiado en cuenta. Y está el caso de la youtuber cubana Dinestar, que casi la violan y prácticamente no sucedió nada. Y les cuento mi propia historia. Cuando fui a Cuba, en cierta forma, yo no soy de las que se viste ni con shorts cortos, ni con ropa corta, ni enseñando demasiado. Más bien, soy una vieja joven porque
solo siempre estar en pantalón o en vestidos un tanto largos o algo así. La verdad es que iba caminando por la calle y mucha gente se metía conmigo de una forma bien desagradable. Está el piropo, el cubano siempre ha sido muy famoso por decir muchos piropos y tal y meterse con la mujer. Bueno, está bien, hasta ese cierto punto lo veo bien. Si no me faltas el respeto, si no me agredes, lo veo perfectamente bien. Es una forma de decirme que estoy bonita, lo veo perfectamente bien. Pero cuando pasa el límite de respeto, cuando ya el piropo que me estás diciendo pasa a ser un piropo con intenciones sexuales, por decirlo de alguna manera, ya ahí me estás faltando el respeto. Porque no me conoces, no tienes por qué tener esas intenciones conmigo. Si no me conoces, no sabes quién soy, no sabes nada de mí. ¿Por qué te metes de esa manera conmigo? No es lo mismo decirme bonita que decirme otro tipo de piropos que no voy a decir aquí, que ya no serían piropos, serían faltas de respeto. Voy por respeto. Yo salía muchas veces con miedo. De hecho, casi siempre salía acompañada porque me daba terror andar en la calle. Una vez salí sola y cuando iba caminando para la parada a tomar un coche, a que irme para mi casa, obviamente, pues en el medio de la calle se paró un señor en su coche a decirme: niña, vámonos que te compro lo que sea. Yo me quedé así. Dije, bueno, si se baja del coche, me mando a correr. No me importa que me vean corriendo. Yo, si se baja del coche, me voy corriendo. Y la verdad, da muchísima rabia esto que les voy a decir. En la televisión cubana hay un programa que se llama Tras la Huella. La verdad, el programa está entretenido. Es de lo mejorcito que tiene la programación cubana. Pero da mucha rabia que allí te muestren que le dan solución a miles de casos, que no hay ninguna persona que cometa un delito que se escape de las manos de la justicia, que la verdad hay mucha gente que no se escapa, tengo que decirlo también. Pero da mucha rabia ver eso, que le dan solución a casos en no sé cuántos días, en poquiticos, en semanas, cuando en realidad no sucede siempre esto. Y no siempre la ley sigue una línea tan continua como la que muestran. También está el caso de personas que en Cuba le llamamos revendedores, merolicos. Son personas que van, hacen colas en las tiendas, compran determinada cantidad de producto, tienen además más personas a las que le están pagando que están en esa cola, también comprando productos para ellos para revender en la calle, y las autoridades no le dan un determinado seguimiento a estas personas. La población tiene que comprarlo a precios muchísimo más altos porque estas personas simplemente se llevan todos los productos. Esto, la verdad, ahora en COVID ha cambiado un poco. El gobierno está un poco más encima de estas personas y está un poco más al tanto de que no suceda esto, pero es ahora con el COVID. Antes era así y me imagino que después que pase el COVID, si pasa, que espero que pase, esto siga tal cual, siga igual, siga pasando las mismas cosas, siga la población teniendo carencias porque no pueden pagar un determinado producto a un precio más alto, diría yo que excesivo, de contra que ya en las tiendas es un poco alto para la economía del cubano, para lo que gana un cubano es demasiado alto, veo yo. Y si encima le sumas que lo tienes que comprar más alto aún porque hubo alguien que lo compró antes que tú, pues obviamente esto creo que es un problema súper grave en Cuba. Otro problema que existe en mi país es que hasta hace poco los cubanos no teníamos derecho a tener un negocio particular. Todo tenía que ser del Estado. Hace un tiempo el Estado ha aprobado los negocios particulares. Las personas pueden crear su negocito, pero no existen tiendas donde se les venda mercancía. Quizás en la capital exista, pero por ejemplo en donde yo vivía, en Cienfuegos, no existían estas dichas tiendas. Las personas obviamente tenían que comprarlo a precio de la calle, a precio normal, y obviamente comprar una determinada cantidad para vender es complicado comprarlo a precio de la calle. Pero independientemente de eso, las personas ponen todo lo que tienen, todo su empeño, trabajan duro, y cuando el gobierno tiene pensado que les están empezando a sacar ganancias a lo que estabas haciendo, empiezan a poner reglas absurdas para que cierres este negocio, para que no te des resultado. Otra cosa es que cuando entras a un hospital, este está muy maltratado en muchísimas ocasiones, está bastante maltratado, incluso en alguna ocasión puede que sucio. La atención al paciente no es la más adecuada en muchísimos casos. Es verdad que nadie se muere de atención médica, pero por ejemplo aquí en España tampoco nadie se muere de atención médica. De atención médica no, por falta de atención médica, lo dije mal. Pero claro, también es como que no es por cita, como es que si te sientes mal, a ver, está bien, cuerpo de guardia es por si te sientes mal y vas allí, normal.
pero el día que tienes un turno hay 30 personas más que tienen ese turno y no tienes hora. Es decir, aquí por ejemplo tienes una hora, tienes un turno, tienes una hora, a tu hora estás ahí y te atienden a tu hora. Pues allí no es así y claro, esto conlleva a que los médicos no den la mejor atención a sus pacientes, que tengan exceso de trabajo por lo que no tienen tiempo para descansar, entre otras muchas cosas. También está el caso de los trabajadores estatales, que la verdad la mayoría, los que están de cara al público, la mayoría simplemente no atienden bien al público porque claro, la remuneración es tan poca que no les da ganas de atender bien a la población, te tratan mal, hacen como si no estés. Yo lo viví en carne propia cuando fui a Cuba ahora. En cierto punto me sentí, después que sucedió este problema, me sentí que estaba un poco exagerando porque yo tengo constancia de cómo es Cuba y obviamente me molesté mucho. Obviamente venía desde aquí, iba con otras cosas, no sé, en mi cabeza, como que ya estaba más adaptada aquí. Como no estaba ubicada en el sitio, en el espacio donde estaba en ese momento. Y llegando al aeropuerto, salgo del aeropuerto, no había agua en ningún sitio. Subo a la segunda planta del aeropuerto y bueno, ahí había agua, pero había una cola. Y pues nada, cuando llega mi turno, que la compañera que estaba atendiendo en el aeropuerto nos ha virado y ha empezado a conversar con su compañera de todo lo que le había pasado el día antes. Esto es como que me indignó muchísimo, como si tuviese una clienta delante tuyo y no la vas a atender, te vas a poner a conversar de lo que hiciste el día antes, de lo que te había sucedido el día antes. A mí no me interesa lo que te sucedió el día antes, a mí me interesa que me atiendas, que me des lo que yo vengo a comprarte. Y pues esto, la verdad, está un poco de carencia en Cuba, este buen trato hacia el cliente. Y obviamente ahí me peleé con la atendienta, le dije 4 cosas y pues al final me atendió con malas ganas, pero me atendió. Otro tema, y lo dejo hasta el final porque hasta ahora mismo no estaba segura de si hablarlo, aunque debo decir que estoy más embullada a hablarlo, más embullada no, más decidida es la palabra, gracias a un video que vi de un youtuber cubano que le explica en uno de sus videos las razones por las que hay tanta prostitución en Cuba. Digamos que me decidí a hablar de este tema de la prostitución en Cuba. Mi gente, yo hasta que me fui de Cuba, yo digamos que no era de las personas que más en fiesta estaba, pero tampoco era de las personas que más encerrada estaba. Y sí tenía contacto con la sociedad que me rodeaba. Yo sí sabía que existía prostitución, sí conocía personas que sí de cierta forma se dedicaban a la prostitución. De hecho, conocía personas que se metían con uno y otro chico, uno detrás de otro, sin preocuparse de nada, pero simplemente porque les gustaba, porque querían hacerlo, no era por prostitución, era porque querían hacerlo. Pero cuando yo fui esta vez a Cuba, mi gente, me quedé azorada. Quizás esto, por ejemplo, en la capital o en cualquier otro sitio pasaba desde mucho antes y era más evidente, pero en el centro del país no era tan evidente como esta última vez cuando yo fui. Era demasiado evidente. En cualquier esquina te encontrabas chicas, esquinas no, en los rápidos, en cualquier rápido te encontrabas chicas que estaban decididas a prostituirse por un pantalón, por una blusa, hasta por una cerveza. Era increíble y la verdad, de todo lo que he dicho, esto es lo que más me duele porque es como denigrarse uno mismo como mujer, es desastroso. La verdad que yo lo veo muy mal, pero la realidad, aquí abajo les voy a dejar el link al vídeo de este chico para que vean razones por las que hay prostitución en Cuba. Niñas de muy poca edad prostituyéndose, incluso mucho menores que yo, menores que mi hermana que tiene 18 años ahora. Es como demasiado impactante. Precisamente creo que por esto es que me pasó lo del cuento que le he hecho anteriormente del coche que me paró en medio de la carretera, porque es que es tanta que ya ellos no saben quién se prostituye y quién no lo hace. Y la verdad es una realidad que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Creo que muchos de estos problemas que hay ahora mismo en Cuba le echamos la culpa al bloqueo, o hasta hace poco lo hacíamos totalmente, le echábamos la culpa al bloqueo. Incluso hay gente que creo que aún se la echa. Hay gente que sigue muy cegada, o quizás no cegada, quizás sí ve la realidad pero no quiere admitirla. Tal cual como les decía al principio, los cubanos vemos lo que sucede pero nos callamos y no nos gusta, no permitimos que nos hablen mal de nuestro país, de nuestra isla. Aunque creo que esto tendríamos que irlo cambiando un poco, porque hasta que no hagamos algo por cambiar esta realidad, pues va a seguir tal cual igual. Es más culpa de un bloqueo interno
que por un bloqueo externo que nos tenga un país externo a Cuba. Hay cosas que hay que solucionar desde adentro y hasta que no lo hagamos, pues todo va a seguir exactamente igual. Y pues nada, mis amores, hasta aquí este videito. Espero que les haya gustado, espero que me dejen sus comentarios y pues nada, mucho amor, muchos besos y hasta el próximo videito. No se olviden suscribirse, darle like si les gustó y el comentario,